¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa, Fiscalistas SOS. Vamos a estar hablando hoy de una muy buena noticia. Fíjense que en el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 20 de agosto del 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todavía la de la Nación, no estamos hablando todavía de la Suprema Corte del Acordeón, digamos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos dijo que es inconstitucional la inclusión de la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales. ¿Qué tal? Excelente. ¿Cómo estás, mi querido Freddy? Javier, pues es un gusto saludarte, saber que estamos bien y que de alguna manera continuemos con estos programas tan hermosos y que tan polémicos, y que de alguna forma creo que es un tema muy ansioso por parte de nuestros televidentes, porque es algo muy importante la trascendencia que tenemos en materia fiscal, la prisión preventiva oficiosa, Javier. O sea, si yo tengo un problema fiscal, me podían meter al bote y decirme, oye, defiéndete desde allá adentro. Eso sí hacía mucha diferencia. ¿Sí estás de acuerdo? O sea, no está sencillo decir, oye, está bien, yo creo que no tienes razón, Sat, pero no es lo mismo defenderse desde estando en el tambo que estando desde afuera. Entonces, sí habrá que revisar hasta qué punto esta es una excelente noticia. Pero más que excelente noticia, Javier, quiero que apuntemos dos cosas que son muy importantes. Esto se data del 31 de diciembre del 2024, donde la mayoría de las personas normales que están en sus casas cenando, ¿verdad? Porque otros estamos esperando qué viene o qué va a presentar pues el Ejecutivo y todas las reformas en materia fiscal. Y pues salimos con la noticia de que el día 31 se publica que se reforma el artículo 19 constitucional, en donde existe ya esa adición, en donde prácticamente se entiende que la situación de las facturas o los factureros y toda esa sección de defraudación fiscal, pues iban a entrar a ese bloque prácticamente de situaciones de peligro en contra de la nación. Fíjate nada más hasta dónde han llegado, que el hecho de tener una situación fiscal ya lo están equiparando a algo muy grave como el terrorismo, el sabotaje, todo ese tipo de delitos, pues que sí son graves, que de alguna manera pues están contemplados en la Constitución precisamente por esa magnitud. Entonces ya un contribuyente pues podíamos equipararlo, o lo equiparábamos a un terrorista, ¿no? Para que te des cuenta cómo se estaban portando ya los jueces de control, que cuando el Ministerio Público solicitaba esa prisión preventiva como tal, el juez absolutamente lo declaraba de oficio, no daba oportunidad de que los abogados argumentaran sobre derechos humanos, sobre tratados internacionales. La indicación que se les dio a los jueces de control es que por el solo hecho de estar en el artículo 19 constitucional, ellos tendrían que aplicar esa prisión preventiva de oficio, Javier. Y no daban réplica, decían, no, la Constitución ya lo prevé de esa manera y no hay otra, no hay vuelta de hoja, te aviento a la prisión preventiva y presenta tu amparo si es que tienes un buen abogado y si es que te quieres defender. Entonces, este tema ya viene de hace mucho tiempo, inclusive del 2019 empezó Derechos Humanos a solicitar que se revisara, que se verificara toda esta situación de la prisión preventiva oficiosa, porque en algunos otros países, bueno, ha sido declarada inconvencional, porque de alguna manera no es aplicable a los tratados internacionales, Javier, y México forma parte de esos tratados internacionales de conformidad con el artículo 133 de la Constitución. Entonces, creo que de alguna manera, tanto que estuvimos insistiendo en presentar juicios de amparo, llegó el momento que salió un criterio, salió una jurisprudencia, y decían, esa jurisprudencia respecto a si se aplica o no se aplica la prisión preventiva oficiosa, decían, del centro de México hacia el norte tiene aplicación, pero del centro de México hacia el sureste no va a poderse aplicar esa jurisprudencia. Entonces, ¿qué fue esta situación, Javier? Pues fue grave, porque al final muchas personas que realmente pues no tenían que estar en esa circunstancia de una situación de defraudación fiscal o de esa venta de facturas,
como lo estableció ese 19 constitucional, pues al fin y al cabo estuvieron guardados pues un buen rato, Javier, un buen rato, y seguirán guardados si es que no hacen valer esa inconstitucionalidad, porque me sorprende que la Suprema Corte de Justicia se haya atrevido a declarar inconstitucional algo que está plasmado ya en la Constitución. Entonces, pues Javier, es un tema polémico, pero que al final creo que tienen que tener esos estándares también de acuerdo a los tratados internacionales, donde estábamos peleando, estamos solicitando esa inconvencionalidad, esa aplicación de los tratados internacionales, precisamente porque, pues porque era un abuso, porque no tenías una sentencia ya firme como tal, no te habían demostrado que eras exactamente ese delincuente, pero sin embargo decían, bueno, ya estás aquí, pues nada más ponte la camisa a rayas y a dormir un ratito hasta que se resuelva tu situación jurídica de hecho, y creo que eso es el tema que llevó a todas estas situaciones de que ya se resolviera desde el 2019 hasta el 2025, Javier, para que te des una idea, ¿no? Entonces, creo que es buena, pues bueno, y además son argumentos en este criterio que emite la Suprema Corte de Justicia de cómo definió, cómo resolvió este tema precisamente de la prisión preventiva oficiosa, Javier. Pues sí, cuando yo estuve echándole una leída a esta publicación en el Diario Oficial de la Federación, y por ejemplo dice: conceptos de invalidez planteados en la acción de inconstitucionalidad 136-2019 por la minoría parlamentaria del Senado de la República. Primero, violación de la libertad de comercio y trabajo al generar un efecto inhibitorio en los sectores productivos del país. Yo esto lo veo como que muy importante. Dime, ¿quién quisiera invertir o tener un negocio en México si te tratan realmente como a un secuestrador? O sea, está de la patada. Javier, ¿te acuerdas que en algunos programas me preguntabas que qué pensaban los inversionistas o qué decían los señores que vienen y que de alguna manera dan trabajo, ¿no?, a personas en México, inversionistas? Y uno de ellos me hacía la pregunta: entonces, por venir a invertir, por dar fuentes de empleo, por contribuir en tu país, ¿puedo ir a la cárcel? Y la respuesta concreta era: sí, puedes ir a la cárcel si no haces las cosas adecuadamente, o si te sales del parámetro de la regulación que están enseñando las leyes, pues efectivamente vas a caer en ese supuesto y a la cárcel. Entonces, pues muchos de ellos decían: ¿sabes qué? Pues creo que no es momento, no me interesa. Si las cosas siguen así en México, pues yo no creo conveniente invertir en este momento, porque pues al final, imagínate, se equivoca el contador, se equivoca el auditor, se equivoca pues algunas personas que trabajan en la empresa, y pues el responsable al fin y al cabo pues son los socios y los accionistas, ¿no? O en los otros casos el beneficiario controlador. Entonces es un tema polémico, es un tema, además, Javier, que estás hablando de la libertad de las personas, porque cuando es un tema administrativo, pues como sea, se plantea un medio de defensa y estás fuera y no pasa absolutamente nada. Pero cuando ya hay una restricción, aunque sea, como dicen, prisión preventiva oficiosa, ¿qué quiere decir? Que puede estar enchiquerado. Pues la verdad que ya el contribuyente, el accionista, el socio, pues la verdad es que ya no tiene ganas de seguir invirtiendo pues en nuestro país, Javier. La verdad, cualquiera lo plantea de esa forma, entonces pues sí es complicado, ¿no? Sí. Aquí sería conveniente recalcar algo. O sea, alguien tiene un problema de una defraudación fiscal, sale culpable y tiene que ir a la cárcel. Eso sigue igual. Lo que nos están quitando es que todavía no le demuestra nada, tiene presunción de inocencia y ya está en la cárcel, ¿no? O sea, en la cárcel estaría: a ver, los inocentes pásense de este lado, y ahí estarían todos los empresarios, ¿verdad?, que cayeron en algún problema en el que los metieron al bote de forma, ¿cómo se llama? Como una prisión preventiva. Eso lo hace todavía más grave. Sí, es correcto, porque al final
en esa prisión como tal, pues van buenos, malos, y de alguna manera no tienen esa separación con las personas finísimas que sí se dedican a hacer cosas indebidas. Y pues entonces es todo un tema, Javier, que al final creo que la razón nos las ha dado el estudio, el conocimiento, la perseverancia de seguir de alguna manera nosotros tratando de meter a esos tratados internacionales que por ahí un legislador tuvo la puntada, se aventó la puntada de decir que los tratados internacionales están por abajo de la Constitución. Yo creo que se merece todo mi respeto ese legislador en el Senado, pero yo creo que, bueno, dejémoslo, que los tratados están a la par, no abajo, que están a la par, de acuerdo a ese 133 de la Constitución, Javier, y que si de alguna manera considero que es muy importante que citemos ese 133 para dar ese contexto que te estoy diciendo, y que a la letra te dice el 133 constitucional. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución leyes y, vuelvo a subrayar, tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Por lo tanto, Javier, los tratados internacionales donde México ha sido parte, ha suscribido esos tratados internacionales, no pueden quedar sin efectos y no los puede desconocer el Estado mexicano en esa situación de decir, como la Constitución está por arriba de los tratados, pues entonces somos muy nacionalistas y se debe de aplicar la Constitución a rajatabla. Creo que eso lo fuimos de alguna manera argumentando, en donde, oye, está bien, sí, la Constitución es la ley suprema de México, es perfecto, es correcto, está perfecto, pero no te olvides que esos tratados internacionales bajo ninguna circunstancia han quedado sin efectos o el Estado mexicano se ha apartado, se ha salido de esos tratados internacionales y fue lo que alegábamos. Dime en qué momento tú dejaste de tomar en consideración estos tratados internacionales, porque hay algo también muy importante, Javier. El 128 de la Constitución te señala expresamente lo siguiente. Artículo 128 de la Constitución. Todo funcionario público, sin excepción, ¿sí?, alguna, antes de tomar posesión de su encargo, protestará de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. ¿Qué te estoy diciendo? Que todo funcionario necesariamente debe de respetar todos los artículos que están contenidos en la Constitución y no tratarlos de manera diferente. Es una Constitución donde tenemos diversos apartados y para mayor relevancia de lo que te estoy comentando, pues creo que es importante ese artículo primero, Javier, que muchos funcionarios o jueces o magistrados no han entendido el alcance de lo que es ese artículo primero de la Constitución, donde te dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, Javier. Entonces, en el tercer párrafo te dicen, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, ¿quiénes? Todas, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Cuando los abogados que sí nos dedicamos a litigar, Javier, y que de alguna manera les hacemos entender a estos jueces de control
porque déjame decirte que de la última experiencia que yo tuve y que fue una audiencia, la verdad me dio tristeza que el señor juez señalara, y no acepto ninguna explicación, ningún argumento, está bien derechos humanos y a partir de 2011 y todo lo que me vengan a argumentar porque ya me lo sé de memoria. Sin embargo, la Constitución se reformó en diciembre y yo tengo que aplicar a rajatabla porque así lo establece el 19, se acabó. Prisión preventiva oficiosa de cajón. Y tú te quedabas y le decías, oiga, señor juez, pues por lo menos deme un beso y no sea tan grosero, ¿no? Pero desafortunadamente, esta situación tan deprimente, y se supone, Javier, que son jueces que ya cuentan con la experiencia de más de 25 o 30 años. Imagínate ahora, con los nuevos jueces que van a entrar, ¿cómo se aplicaría esta situación si la Suprema Corte no invalida estos artículos que le dan manga ancha para que puedan a todos tenerlos como delincuentes de primer nivel o de primer grado, como terrorista, Javier? Por eso no hay una explicación, porque prácticamente ahorita se termina el día 27 del día 31 de agosto, terminan ya algunos jueces y ya entran ya nuevos jueces a partir del día 1 de septiembre, Javier. Todo viene y por eso les dio miedo. Porque pues imagínate que una de esas personas que estuvo impartiendo justicia cayera en una situación de este tipo. Dicen, si ves las barbas de tu vecino caer, pon las tuyas a remojar, ¿eh? No creas que lo hicieron porque en verdad estuvieran pensando en las demás personas. Estuvieron haciéndolo porque precisamente ellos sabían de la magnitud de lo que ellos estaban dejando en la mesa, y por eso, antes de que empezaran los nuevos, antes del día 1 de septiembre, tenemos este regalo que nos está haciendo la Suprema Corte, regalo entre comillas, porque todos los abogados que nos costó noches, días, en hacer argumentos, en hacer esos acercamientos de los tratados internacionales y la inconvencionalidad de ese artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque al final existen otras medidas cautelares que puede utilizar el juez para aplicárselas a las personas. Oye, una fianza, que venga a firmar. Oye, se trata de que esté localizado y que esté de alguna forma yendo a atender esos procedimientos penales, pero que no se evada de la justicia la persona, ¿no? Yo creo que de alguna manera todos estos argumentos que se hicieron valer, creo que hicieron eco y que de alguna manera esto lo están haciendo pues por cuenta propia, porque de alguna manera no estaba nada fácil que un juez, porque imagínate, el juez de control ya te dictó esa prisión preventiva oficiosa y lo que tenías que hacer de manera inmediata es ir con un juez de distrito en materia penal que valorara efectivamente esa decisión que había tomado el juez de control, para el efecto de que se hiciera otra audiencia en donde se valorara si efectivamente fue una forma abusiva en esos derechos humanos que de alguna manera, o sea, los tratados internacionales han contemplado el abuso. Hay otra figura, Javier, que me gustaría comentártela y que nuestros... A ver, sí, déjame leer esta parte. Dice de lo que decía la minoría parlamentaria accionante, que son los que estuvieron en contra de estas reformas. El punto tercero dice: fraude a la Constitución. La minoría parlamentaria accionante considera que los artículos 2, fracciones 8 bis y 8 ter de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 5, fracción 13 de la Ley de Seguridad Nacional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que mencionabas, son inconstitucionales por implementar la prisión preventiva oficiosa para determinados delitos fiscales, que es de los puntos en los que les dieron la razón. Sí, porque por los otros delitos que efectivamente, como bien lo señalas, este 19 constitucional te señala qué delitos son los que efectivamente merecen esta prisión preventiva oficiosa o en determinado momento la prisión preventiva
justificada, donde ahí el Ministerio Público tiene que justificar el por qué, oye, pues es un narcotraficante, oye, tiene armas de alto poder, oye, está haciendo cosas indebidas, pues claro que por supuesto que tiene una situación justificada por el cual efectivamente es una persona peligrosa ante la sociedad. Ahí te decía yo, existe un derecho que se llama derecho penal del enemigo, y que prácticamente ese derecho penal del enemigo, Javier, es importantísimo, y en México no se ha de verdad estudiado esta figura de derecho penal del enemigo, que es una figura que viene de Alemania, Javier, y que de alguna manera se ha estudiado ya, ¿sí? Y entonces hay elementos donde si tú quieres satanizar a alguna persona, le debes demostrar o le debes de decir y justificar por qué es un enemigo del Estado, Javier. ¿Por qué se considera de alta peligrosidad? ¿Por qué le vas a restringir esos derechos humanos? Porque el Estado tiene esa potestad y esa facultad de decir, por estas causas, por estos motivos, pero tiene que fundar y motivar esos actos el Ministerio Público para que se los ponga en consideración al juez de control. ¿Por qué? ¿Por qué se considera este tipo peligroso? ¿Por qué no debe de estar con la sociedad? Ok, pero son figuras que necesariamente los ministerios públicos deben de conocer y deben de realizar, Javier, para que no te dejen en un estado de indefensión y con jueces que llegan y dicen, solo porque me lo pidió el Ministerio Público a rajatabla, claro, no hay más. Sí. De hecho, el por qué, pues son fifís, son unos malditos aspiracionistas, ¿verdad? Y entonces, este es el punto cuarto, que hablan del principio, violación del principio de progresividad. Las senadoras y los senadores de la minoría consideran que las normas impugnadas establecen condiciones más duras para quien cometa un ilícito fiscal, lo cual violenta el principio de progresividad que está en el propio artículo 1 constitucional. Oye, pues debieras tratarme igual que los demás. Oye, soy chairo, soy fifí, lo que quieras, o no me vengas con lo que la ley es la ley. De todas maneras, en el mundo de los jueces debiésemos ser iguales, ¿no? Entonces, hay de iguales a iguales, y esto nos metía en un problema a todos, a los que nos atrevemos a tener un negocio o ser independientes. Para que te des una idea, Javier, te voy a leer un extracto que dice: el derecho penal del enemigo es un concepto creado por el alemán Günter Jacobs, quien sostuvo en 1999 que para efectos penales no todos los ciudadanos deben ser considerados personas, ya que existen otros individuos que merecen la calificación de enemigos, dando origen a su teoría del derecho penal del enemigo, Javier. Entonces, imagínate que te estoy hablando que es desde 1999, Javier. O sea, tiene más de ¿cuántos años? Estamos en 2025. Y sin embargo, considero que no se ha tomado en consideración. Hay estudios. ¿Por qué una persona sí puede perder esos derechos? Porque hace cosas indebidas, graves, malas. Estamos de acuerdo como sociedad que si se tiene que aplicar esa situación de privación de la libertad, que lo haga, pero que lo justifique el Ministerio Público, el por qué, Javier, va a hacer esa aplicación, y con todos esos elementos el juez de control debe de valorar, no solo porque lo pida de oficio el Ministerio Público, sino que justifique su actuación, y no nada más en los delitos de carácter fiscal, Javier, porque puede haber un terrorista que a lo mejor tenga empresas y que se dé ese supuesto de situación fiscal, porque puede ser, Javier. O sea, no estamos en el supuesto de que no todo lo que en materia fiscal ya no se va a dar. No, perdón, porque puede haber acciones de que la persona involucrada sí sea una persona complicada, un tipo como enemigo del Estado, que sí cumpla con esas formalidades esenciales y que puede solicitar al Ministerio Público esa actuación, e inclusive en materia fiscal, Javier, pero que todo
se ha fundado, se ha motivado y sean en los plazos establecidos, porque en materia penal también existen plazos desde que se pone a disposición una persona del Ministerio Público hasta que el Ministerio Público lo traslada a una sede, a un reclusorio, a una prisión, y donde queda a cargo de ese juez de control, Javier. Entonces, nosotros no estamos en desacuerdo que no se aplique, sino que simplemente se valore, ¿sí? Efectivamente, cada caso es diferente, Javier. No pueden ser tomados en igualdad de circunstancias todos los temas, porque son delitos. Y es la libertad de la persona la que está en juego, Javier. Así es. En el punto 5 dicen que hay violación a los principios de la materia penal. Hay varios principios aquí que cuando yo los escucho digo, pues sí me suenan, aunque al no ser mi materia, pues no me quedan tan claros. Violación del principio de tipicidad al equiparar la defraudación fiscal a la delincuencia organizada. Después dice, violación al principio de tipicidad al equiparar la defraudación fiscal a un delito contra la seguridad nacional. 3, violación al principio de presunción de inocencia, violación al principio de mínima intervención del derecho penal. Esto es lo que nos dice en esta fracción quinta, ¿no? De lo que dicen los accionantes, respecto de cómo nos están tratando cuando tenemos un problema de tipo fiscal. Y Javier, fíjate, no sé cómo explicártelo, porque entre enojo, coraje, todo lo que hemos plasmado en los agravios, en los conceptos, cuando se presenta un amparo, que dentro de esa sentencia que emite la Suprema Corte, en el punto 125, te señala lo siguiente. No, perdóname, el 124, el punto 124 de la sentencia dice: si bien es cierto que la prisión preventiva oficiosa se encuentra contemplada en la Constitución, debe tenerse claro que esa medida es excepcional, por lo cual, para que la medida cautelar sea coherente con el parámetro de constitucionalidad, debe apegarse a las hipótesis expresamente señaladas en el artículo 19 de la norma fundamental 125. De este modo, sostienen los accionantes, las normas impugnadas son inconstitucionales, pues el Congreso General, de manera artificiosa y a través de un fraude a la Constitución, calificó que ciertos delitos fiscales constituyen afectaciones a la seguridad de la nación, para que de este modo fuera posible establecer oficiosamente la medida cautelar privativa de la libertad, cuando en realidad no existe una amenaza en esta materia, Javier. Entonces, son puntos torales, trascendentales, me parece interesante desde el punto 120 de esta sentencia, que empieza la carnita, empieza lo importante, donde pues situarnos e irlos estudiando, y ya te va desmenuzando por qué sí, por qué no, del 130. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estima, porque ahora ya está estima, pues, ¿qué pasó, estimado amigo? ¿Cómo estás? Sí, dice, sí. Que las normas impugnadas son inconstitucionales en la medida en que vulneran los principios rectores que la Constitución General exige para la procedencia de la prisión preventiva oficiosa y para otorgar, ojo Javier, el estatus de amenaza a la seguridad nacional. Hace días yo te platicaba que habíamos presentado un amparo respecto de la prisión preventiva oficiosa y que tratábamos mucho este tema de la amenaza de la seguridad nacional. Entonces yo les decía, dame un elemento de convicción, ¿sí? Juez, Ministerio Público, donde está amenazando al Estado, a la seguridad nacional. Entonces yo creo que todos esos argumentos que muchos litigantes realizamos, compartimos y presentamos, creo que fueron tomadas en consideración ya por la Suprema Corte de Justicia, porque efectivamente, dime tú cómo esta situación fiscal va a poner como una amenaza a la seguridad nacional. Yo creo que es importante que eso se valore, Javier, y qué bueno que se pronunció de las últimas cosas que realizó la gente de la Suprema Corte, pues creo que fue algo muy, muy importante y muy benéfico, ¿no?
Yo sí creo que fue benéfico en términos generales para la economía del país. O sea, suena como muy rimbombante, oye, no inventes. O sea, el hecho de que no puedan meter a la cárcel a los empresarios, ¿te parece que es bueno para el país? La respuesta es sí. O sea, hubiera salido corriendo todo el capital, ¿no? El dinero no tiene nacionalidad y entonces se iría el dinero de los extranjeros, pero también el dinero de los nacionales, con esa amenaza que quedaba ahí. Ahora, ya que tenemos ahora la Suprema Corte de Justicia del acordeón, ¿hasta qué punto pudieran patalear respecto de estos temas? Tendremos que revisarlos. Vámonos a corte, mi querido Freddy, y regresamos para ver un poco lo que pudiera ser algo que se ve ahí a lo lejos con el nuevo, la nueva Suprema Corte de Justicia del acordeón. Vámonos a corte. ¿Realizas actividades vulnerables? ¿Te falta el manual de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? ¿O tienes que actualizarlo por las reformas a la LFPORPI, estas reformas que parecen imposibles de poder cumplir? Soluciónalo. Tenemos una opción. Tenemos un taller de elaboración del manual PLDFT por actividades vulnerables. Es un taller presencial de 20 horas. Son 2 viernes de 16 a 21 horas y 2 sábados de 9 a 14 horas. Vamos a estar en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara. De este taller vas a salir con el manual y los formatos adecuados a tu empresa. Sales además con el anexo de la actividad vulnerable de otorgamiento de préstamos. Este anexo te va a servir para que después lo adecues a las demás actividades vulnerables que realices. Recuerda que nosotros proponemos tener un manual de prevención de lavado de dinero general y después por cada actividad vulnerable tener específicamente sus propios lineamientos, tener exactamente lo que deben de hacer las personas, los formatos, etcétera, específicos por cada actividad vulnerable. Matas 2 pájaros de un tiro, te capacitas, te actualizas y además actualizas tu manual o haces tu manual en el caso de que no lo tengas dentro de tu empresa. Te esperamos, debe ser muy productivo. Vale, estamos de vuelta. Mencionabas, Freddy, que en el punto 139 de este documento dice, siguiendo este hilo conductor, la prisión preventiva es un límite al derecho de libertad personal que cuenta con asidero en el artículo 19 constitucional y en ese sentido es una medida acotada en forma estricta en la norma fundamental mexicana. ¿Por qué te llama tanto la atención este punto, Freddy? Porque fíjate que en el 140, en el punto resolutivo del 140, ya te está reconociendo el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces ya te está hablando ahí de Corte Interamericana en el 141, ya te está hablando... Te lo leo el 140, dice, del mismo modo, la libertad personal ha sido reconocida como un derecho humano en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el diverso 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El 141 entonces, ya te habla de Corte Interamericana de Derechos Humanos, Javier. Entonces, al final, creo que con todos esos argumentos que se le estuvieron dando a los jueces de distrito, pues llegó oídos de la Suprema Corte y en el 145 te señala, por su parte el artículo 7.3 contiene la prohibición de detener a una persona de manera arbitraria. Así pueden darse detenciones ilegales y detenciones arbitrarias. Una detención ilegal existe cuando ésta se da sin cumplir los elementos que la ley señala para limitar el derecho a la libertad. Por ejemplo, cuando la detención se ejecuta sin orden de aprehensión o de arresto y sin que haya existido flagrancia u otro supuesto mencionado en la ley para detener a una persona. Y ya te está hablando de los casos Bayarri en Argentina,
O sea, ya te está dando ese soporte con el cual le permite a la Suprema Corte determinar o emitir una sentencia en estos términos de juicio de valor, donde efectivamente es una inconvencionalidad ese tema que se señaló de la prisión preventiva como tal, Javier, y es lo que nosotros pues veníamos duro, y efectivamente, bueno, hubo eco, y al final como tal, creo que en ese artículo 19, el artículo 19 que fue reformado, te dice que el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes. Creo que ese es uno de los argumentos torales importantes cuando otras medidas cautelares no sean suficientes. A partir de ese momento, entonces sí, puedes tener esa justificación de solicitarla. Pero si existen otras medidas cautelares, no lo hagas. Y los ministerios públicos abusaron de lo que va de enero a la fecha en estar metiendo mucha gente que no debería de estar detenida o violentada su libertad personal. Abusaron. A mí me gustaría que a partir de este momento se hiciera una situación también en contra de esos ministerios públicos donde esa prisión preventiva oficiosa no estaba en ese supuesto y que habían otras medidas cautelares. Creo que merecerían ser sancionados, ¿sí? Porque de alguna manera ellos tratan de justificar esa acción, y no nada más los ministerios públicos, Javier. Deberían también de llevar a una situación judicial también a esos jueces de control que precisamente con la experiencia que tenían y que no tomaron en consideración los tratados internacionales, deberían iniciarles un procedimiento penal para efecto de que los señores se pongan a estudiar y respeten los tratados internacionales, Javier, que no puede ser México burla al no llevar a cabo, al no suscribirse o señalar en donde México a veces es parte o no es parte. Sin embargo, las decisiones que se emiten en la Comisión Nacional de Derechos Humanos deben ser acatadas por el Estado mexicano, situación que hasta este momento yo creo que las cárceles van a estar llenas con estos jueces de control y estos ministerios públicos, porque saben lo que están haciendo, ¿eh? Y todas esas personas, Javier, que al final fueron privadas de su libertad, existe un artículo que me va a encantar que nuestros televidentes o nuestra audiencia sí lo analice, porque yo creo que es momento que la gente que estuvo dentro de la cárcel haga valer esta circunstancia, porque para eso se trata de estos programas, Javier. Fíjate lo que te dice el 109 constitucional. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado serán sancionados conforme a lo siguiente. Y el último dice: la responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause en los bienes o en los derechos, Javier, de los particulares será objetiva y directo. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes, que el Estado debe de resarcir ese daño que estuvieron las personas en la cárcel, privados de su libertad, porque efectivamente ya estudió la Suprema Corte de Justicia y creo que está tratando de inconstitucionales esos artículos que fueron aplicados por los ministerios públicos y por los jueces de control. Hay una responsabilidad por parte del Estado, ¿sí?, que sin más ni menos en diciembre, el 31 de diciembre, dijo: ahora el 19 se reforma y van a hacer esta aplicación. Ok, yo voy a aplicar, pero siempre y cuando tengo que valorar el supuesto, porque no todas las circunstancias en un delito van a ser iguales, Javier. Perdón, pero ahí los ministerios públicos van a tener una responsabilidad, van a tener esa causa, ¿sí? Porque al final, oye, es que eso lo decía la Constitución, sí, Rey, pero también te decía que si las otras medidas no bastaban,
Tú tenías que elegir alguna otra medida cautelar y no era de oficio, papacito, ¿sí? Hay sentencias donde te dicen, no puedes aplicar de oficio la prisión preventiva. Tienes que justificar tu actuación y que el juez de control efectivamente razone, medite y efectivamente dictamine que le corresponde privar de la libertad, porque le llames como le llames, Javier, lo vas a privar de la libertad a cualquier persona, buenos, malos, al que quieras. Simplemente abusaron en todo este tiempo, abusaron de tomar en consideración o de aplicar esa prisión preventiva oficiosa a cualquier persona. Solamente decían, imagínate un conductor que atropelló a una persona y que se murió y le determinan un delito doloso y grave y todo eso. Oye, privado de su libertad, oye, ve las circunstancias. ¿Cómo fue? No puedes enviar a una persona directito y aplicándole un delito como tal y privándolo, teniéndolo enchiquerado 8 meses, 7 meses, claro. Lo que llevamos del año, Javier. No es posible. Y creo que esa responsabilidad del Estado aquí y en España tendría que ser sancionada por el Estado mexicano y si no, irte a corte interamericana, porque si es una violación y te lo permite ese 109 constitucional, efectivamente que el Estado, hay una responsabilidad por parte del Estado, Javier. Entonces, creo que con todos estos temas nos ha dado el tiempo, nos ha dado la razón al emitirse esta sentencia, ¿sí? Y ahora ya tienes esa sentencia, ahora la puedes aplicar, ahora puedes pedir, ¿no?, que se revise ese caso concreto, pero al final, ya que revisaron ese caso concreto y tú estuviste 3 o 4 meses dentro, pues hay una responsabilidad, y a lo que te llamo esa responsabilidad se transmite o se va a regular o se va a pagar en una sanción pública, donde se disculpen estos marranos que estuvieron aplicando a diestra y siniestra la prisión preventiva oficiosa, ¿sí? O que les paguen una gratificación por el hecho de que muchas personas perdieron su trabajo y perdieron su libertad y su dignidad, Javier. Esas personas que yo estoy de acuerdo, ya te lo dije, que si son terroristas y si son venta de armas, y que los metan a la cárcel, ¿no? Nosotros claro. no estamos de verdad solapando cosas indebidas. Pero la gente que efectivamente tuvo un error, tuvo una situación, que no son malos, que no son delincuentes, y que en esos planos se portaron los jueces de control, que no me importa los tratados y no me importa nada, y yo aplico, pues se me hace una falta de ética de esos señores jueces, que el tiempo ya nos dio la razón, y la Suprema Corte ya emitió, ya se pronunció, tarde, como dicen, tarde, pero ya lo hizo, Javier. Pues sí, sobre todo pues da algo de seguridad jurídica, a pesar de tener ahora jueces de acordeón. Pero bueno, es necesario recordar que la prisión preventiva se encuentra en el artículo 19 de la Constitución, en el segundo párrafo, como bien decías, y dice: el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. O sea, oye, espérate, la prisión preventiva oficiosa no sería la primera opción. O sea, es una medida cautelar, pero antes tienes que revisar las otras. ¿A cuál le quedas como un traje? Tú vas a comprarte un traje y no es lo mismo para ti que eres un poco delgado, para un gordito o para un flaco. Tienes que amoldar un traje, efectivamente, lo que te vas a poner. Como dijo alguien, estamos hablando en términos rancheros para que entiendan que no a cualquier persona se le puede aplicar la prisión preventiva. Efectivamente, en el otro contexto que dice, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso, de violencia, secuestro. Oye, estás hablando de delitos pues graves. O sea, oye, Javier, ¿cómo te vas a inconformar que a un secuestrador no se le aplique? Por supuesto que estaríamos dementes. Por supuesto, y todo el peso de la ley, no nada más, todo lo que se tenga que hacer, Javier.
pero sí te das cuenta, como yo te digo, oye, tú dijiste un error en la declaración, tú hiciste algo de una institución administrativa, ¿cómo lo vas a sancionar penalmente? ¿Lo vas a privar de la libertad? Y no le vas a dar oportunidad de que tenga esas pruebas fuera, porque ya está dentro, Javier. O sea, totalmente, pues muchos empresarios se fueron de México, Javier. Ante esta situación, sí, claro. Oye, yo no me la juego. Hay otros países como Salvador, ¿no? Como Guatemala, que de alguna manera dicen, oigan, todos los empresarios, México está haciendo eso, vénganse, aquí hay facilidades, aquí das trabajo, entonces yo creo que sí es importante de verdad que estos temas se vayan estudiando, ¿sí? De alguna manera que la Suprema Corte de Justicia considere la importancia que se retrocedió de enero a la fecha, teniendo esta aplicación como tal en estas leyes federales, porque al final yo siempre he dicho, está bien la Constitución y las personas que hicieron la Constitución en 1917, Javier, nada más como un antecedente para que todos los que nos gusta la historia, Venustiano Carranza separó o hizo esa diferencia entre todos los poderes y señaló que el poder judicial efectivamente no debería de depender de ningún poder, que debería ser autónomo por todo lo que ya se había pasado por tantos años de que el poder ejecutivo estaba en el poder, Javier. Sin embargo, creo que ahora con las modificaciones que se hicieron en la Constitución, todo lo que pelearon en 1917 y antes, todas esas personas que murieron por defender estas causas, estas situaciones, esas diferencias, que fuera autónomo el Poder Judicial, creo que estamos retrocediendo muchos años, y qué tristeza que esas personas que dieron su vida y que de alguna manera trataron de que ese Poder Judicial efectivamente fuera totalmente diferente de los otros poderes y que tomara decisiones como lo venían haciendo. Creo que es importante de verdad que tengamos ese juicio de valor y que pensemos si efectivamente esta Suprema Corte de Justicia va a defender los derechos humanos de las personas y va a aplicar los tratados internacionales que son muy importantes, Javier, de conformidad con el 133 constitucional, Javier. Yo creo que eso es parte de que nosotros los litigantes, ayer una colega decía que efectivamente no hay muchos abogados que ya se metan a defender como tal esos derechos consagrados en el artículo primero. Esa situación de facto que ya muchos litigantes lo ven como si las autoridades estuvieran restringiendo todos esos derechos, todas esas situaciones que tienen favor y que se han logrado a partir del 2011 a la fecha. Habíamos dado un paso enorme en esta situación de los derechos humanos. Sin embargo, al considerar todo este tipo de situaciones, Javier, tal vez estamos retrocediendo. Espero que con estas sentencias que emita la Suprema Corte de Justicia se restablezca ese Estado de Derecho que debemos de tener todas las personas y todos los contribuyentes, porque gracias a los contribuyentes, Javier, este país cada día tiene que realizar lo que establece el 31 fracción 4 de la Constitución. Yo creo que esa es la importancia de contribuir a nuestro querido país, a nuestro querido México, pero tampoco pues trates a los empresarios o trates a los contribuyentes como si fueran todos delincuentes. Yo sé que sí, en parte hay algunos que son ampones, yo lo sé, pero en su mayoría es gente trabajadora, gente buena, que da fuentes de empleo, Javier. No lo trates de igual con un malandrín, con un delincuente. Dale esa importancia porque contribuye al gasto a México, generar impuestos, dinero, recaudación. Entonces, creo que tomó una buena decisión la Suprema Corte de Justicia al emitir esta sentencia y darles esa seguridad a los contribuyentes de que vengan a México, que vengan a invertir, que vengan a dar fuentes de empleo, porque de eso se trata. Nos ha costado sangre, Javier, nos ha costado lágrimas, pero creo que al final pues es algo bueno que nos está dejando este Poder Judicial, pues que ya prácticamente pues, se va, pero creo que fue pues algo muy bueno que dejó, ¿no? en este caminar de este Poder Judicial o de esta Suprema Corte de Justicia, Javier. Ahora a ver cuánto nos dura, ¿no? Ojalá y nos dure muchos años, pero bueno, ahí estaría en riesgo. Fíjate que el concepto de seguridad
nacional lo han usado hasta para la información de Amílcar, ¿no? O sea, dices, oye, ¿por qué Amílcar? Pues nomás, ¿no? Entonces, ahí sería. Dice aquí, estoy en la página 36 de 119 páginas, es un documento extenso, por demás interesante. Dice, el concepto de seguridad nacional, al ser tan extenso, debe englobar la defensa, protección y salvaguarda del Estado como entidad soberana, y también garantice todos y cada uno de los componentes intrínsecos, su independencia externa, su supremacía interna, el territorio y el patrimonio nacional, el gobierno republicano y federal con instituciones democráticas y los grandes principios de libertad y justicia social como integrante del proyecto nacional definidos en nuestra Constitución. Esta seguridad nacional tiene por objeto mantener el orden jurídico y el fortalecimiento de las instituciones, pero también es necesario que prevea los mecanismos para que el Estado pueda desarrollarse en condiciones de paz social bajo la coordinación de los poderes federales. Y tú dices, bueno, si para mí eso es la seguridad nacional, ¿dónde cabe ahí que deba meter a la cárcel a alguien que yo presumo que debo impuestos, ¿no? Porque todavía ni siquiera hemos tenido un juicio para saber si es culpable, o sea, si terminaba por ser o termina por ser algo terrible. Y que al final yo te voy a decir una cosa, es una medida que nuestras autoridades tienen a su favor y que puede implementar a cualquier persona, Javier. Hace unos días escuchaba yo que hay unos periodistas que han hecho algunas publicaciones y que no están de acuerdo ciertas autoridades y les han iniciado de inmediato situaciones penales. Se me hace muy grave. Y imagínate, teniendo una herramienta como lo es la prisión preventiva oficiosa, pues es grave. Y qué bueno que tenemos ya algunos elementos de defensa, porque no está nada fácil el cuando te piden una opinión y te piden el que tú expliques, ¿no? O cómo le dices a una persona que su esposo, su hijo, pues va a quedar detenido porque al final decretaron esa prisión preventiva oficiosa y que simplemente pues a capricho del juez de control no tomó en consideración los derechos humanos o lo que ha hecho en las interamericanas. Y así te lo decían textualmente, no me importa, ya sé la letanía. Y tú dices, ¿es en serio que un señor juez con una investidura de tantos años y que se ponga a hablar de forma ordinaria, barbajana, y que diga, no, pues eso no me importa, porque al final en la Constitución señaló eso y es de oficio? Y tú te quedabas y decías, ¿cómo que de oficio, no? O sea, a ver, no es de oficio. Y la aplico, y ya si quieres, pues presenta tu amparo. Y tú te decías, es increíble, que se supone que estamos llegando a los derechos humanos, que estamos llegando a otra nueva etapa donde todas las personas tienen el derecho a defenderse, tienen el derecho a aportar elementos de defensa, pues no los tomo en consideración. Hazle como quieras y no me importa. Entonces, creo que es un buen paso, creo que es bueno en este sentido, y que al final, queridos amigos, son temas que hay que cuidar. No dejemos a toda esta situación en materia fiscal y que tengamos esa prevención, que ustedes prevengan. Nosotros ya estamos hablando de la última instancia, de la materia penal. Ahora, ojo con la reforma que se hizo también ahí a la ley de lavado de dinero, Javier, porque ahorita ya se le está dando ese tema también, que la Secretaría de Hacienda ya es víctima también en esos términos, y ya hay que cuidar, porque yo te estoy diciendo, tenemos que ir hilando todo lo que está apareciendo, porque al final, por una parte, dices tú, ya la prisión preventiva oficiosa, tenemos esta sentencia, pero ojo, por el otro lado, ya es víctima una autoridad. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y ustedes van a decir, sí, pero una cosa es la ley de lavado de dinero. No. Ojo, los que nos dedicamos, los que litigamos, los que estamos al pie del cañón, debemos de estar atentos con todas estas situaciones que van saliendo día a día, y por eso y precisamente son estos programas, Javier,
para que las personas, los contribuyentes, nuestros amigos, contadores, abogados, ahora, estas son opiniones propias de nuestros de contador Javier y de su servidor. No todo lo que estamos diciendo quiere decir que sea autónomo, son pensamientos que a la práctica venimos realizando y que inclusive nos dimos la oportunidad de presentar esos amparos en contra de la prisión preventiva oficiosa, y que afortunadamente estos jueces de distrito en materia penal nos concedieron la suspensión, y que afortunadamente ya el juez de control se dio cuenta de la magnitud o dónde estaba parado haciendo esta situación de convencionalidad a lo que estamos hablando con los tratados internacionales, y efectivamente tan es así que no solicitó ni garantía para la situación penal, y simplemente lo mandaron a firmar cada mes. Entonces imagínate tú, después de que le avientas una prisión preventiva oficiosa y posteriormente hace la revisión de esa medida cautelar y dice, no, con el solo hecho de que vengas a firmar, tú dime si no te sentirías mal como juez de control al de decir, oye, alguien tiene que revisar mi trabajo para que yo pueda estar en orden y dictar ahora sí una medida cautelar acorde a lo que estamos nosotros llevando a cabo en este procedimiento o proceso penal. Yo creo que como juez, yo me tiznaría la cara y diría yo, ya de verdad que qué mal me siento por estar haciendo esta situación, de verdad. No sé si se los pedían, no sé si llevaban a metas, no lo sé, Javier, pero quisiera ponerme un poquito en los zapatos de esos jueces de control, donde tenían necesariamente que revisar o hacer otra audiencia de medida cautelar para decir, no, pues nada más que venga a ver la peligrosidad, a ver, oye, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo llevaste a cabo en la primera audiencia, donde tú sabías si te aportó los elementos? El señor trabajaba, el señor estudiaba, el señor tiene un terreno que está comprando, no es un delincuente. Pues es que, perdón, pero es que no me lo hicieron valer, no, a ver. Yo creo que no tuve tiempo de verlo, dice, ¿no? Tienes todo el expediente, y el Ministerio Público abusó, porque al Ministerio Público se le presentaron todos esos elementos de convicción en donde le estás diciendo, oye, Javier no es un delincuente, Javier es un contador, Javier paga impuestos, Javier esto, Javier, oye, no me importa, el señor se va adentro y no hay vuelta de hoja. Oye, salían hasta sonriendo. O sea, es triste que en lugar de realizar un trabajo como tal, se sentían como ya logré algo más, al bote, claro, al chistero, sonriendo el Ministerio Público y el señor juez, yo no puedo hacer nada, se cerró la puerta, se cerró la llave, rásquense como puedan. Oye, solamente razona lo que te estamos pidiendo, no te estamos pidiendo nada más. Ya nos dio la razón la Suprema Corte, Javier. Qué bueno, y ojalá todas las personas que fueron privadas de su libertad se vayan o se acojan a ese 109 de la Constitución, donde existe esa responsabilidad del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque realizó cosas indebidas, sin un supuesto, sin fundamentar, sin motivar, sin verificar que efectivamente el señor era un terrorista, o era un extorsionador, o era un secuestrador, o vendía petróleo, o vendía gasolina. No lo sé, pero al final creo que el tiempo nos dio la razón. Nos llevamos 8 meses prácticamente tratando de estar peleando, tratando de dar argumentos sólidos, contundentes, pero creo que hubo eco, y al final creo que fue bueno para todas las personas, todos los litigantes que de verdad se esforzaron y que de alguna manera contribuyeron a cerrar, o que de alguna manera presionar para que efectivamente se llevara a cabo esta inconstitucionalidad que ahorita, bueno, pues tenemos, que fue publicada, y que hay que también pues estudiarla más a fondo, Javier. Así es. Pues muy bien, ya estamos fuera de tiempo, mi querido Freddy. En el punto 278 dice: la seguridad nacional no puede emplearse para justificar cualquier límite que el Estado imponga a las personas. No es ese el objeto de la protección de la nación. Voy a subir este documento en LinkedIn o en Facebook a mis amigos, o a quien quiera bajar el documento, ahí lo tendrán. Yo estoy como Javier Martínez en LinkedIn. Sabemos muchos Javier Martínez, entonces si le pone Javier Martínez Tax, ya aparezco muy rápido. Muy bien, Freddy, pues una última intervención, si eres tan amable. Yo creo, Javier, que al final triunfó en este caso la razón,
los argumentos contundentes que hicimos valer varios abogados que sí nos dedicamos y que nos gusta la materia constitucional, y que creo que también es importante al final también que estudien ese artículo 29 de la Constitución, Javier. Es un artículo que también tiene mucho fondo y que de alguna manera creo que podemos hacer valer, pero sería un tema también que podríamos tocarlo o estudiarlo. Y simplemente quiero decirles, bueno, pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar cada miércoles con nosotros, y que de alguna manera estamos a sus órdenes también, como Freddy Estrada o como Estrada Fiscalistas. Ahí nos pueden verificar, nos pueden pedir alguna consulta, alguna duda. Los ampliamos si alguien de ustedes necesita un amparo precisamente de la prisión preventiva oficiosa. Con mucho gusto los podemos atender, Javier, porque ya está aprobado, ya está realizado, y creo que con esta sentencia a los agravios, a los conceptos que hicimos valer en este tema de prisión preventiva oficiosa, Javier. Nada más, ahí quedamos a sus órdenes en todas las redes sociales como Estrada Fiscalistas, Javier. Excelente, pues amigos, nos vemos el próximo miércoles a las 15:30 horas en su programa Fiscalistas SOS. Les mandamos un fuerte abrazo. Saludos, amigos.